Hola, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a más un webinario en español sobre los equipos de Onset. El tema monitoreo de la humedad del suelo con registradores de datos Hobo y sensores inalámbricos. Muy bienvenidos. Bueno, yo soy César Silva. Para los que no me conocen, yo soy el gerente de Onset para Latinoamérica. Tengo ya experiencia con equipos de Onset ya por más de 6 años y fui gerente del distribuidor brasileño de Onset durante 4 años, entonces siempre con foco en los agros, en el agrobusiness, en las florestas y los medios ambientales. Bueno, este seminario web durará aproximadamente de 50 minutos a 1 hora. Nosotros daremos algún tiempo para preguntas. Usted puede escribir sus preguntas en la sesión marcada en rojo del panel de control. Y este seminario se está grabando. Se enviará un enlace para la grabación en los correos de todos los inscritos en tiempo máximo de 2 días. Hablando un poquito de Onset, una descripción general, nosotros somos un líder mundial en registradores de datos. Somos dueños de las marcas Hobo e Intemp, una empresa que fue fundada en 1981. Estamos con ahorita un poco más de 200 empleados. Tenemos una red global de distribuidores y nuestro enfoque es equipos para registro y monitoreo de datos. Estamos certificados ISO 9001 2015 y la cosa buena, que estoy feliz en anunciar que Onset ahora tiene un laboratorio NIST acreditado, ISO IEC 17025. Pues bien, adelante. Nuestra agenda para hoy, ¿por qué medir la humedad o el agua disponible en suelo? Opciones de sensor de humedad del suelo, selección de rendimiento, un poquito sobre costo, tipos, opciones de humedad del suelo, de RoboNet, profundidades de puntos de display con RoboNet, los MX2306 y MX2307, que son registradores de humedad del suelo por Bluetooth. Nosotros le tenemos una pequeña encuesta y nos gustaría mucho que nos ayudase en esto. Mi compañera iba a colocar la encuesta y les daré como que 30 segundos para que contesten en el espacio. ¿Usted está interesado en el monitoreo de suelos? ¿Cómo? ¿Es un granjero? ¿Es un investigador? ¿Es un integrador? ¿Otro? Muchas gracias y se puede comentar en el cuadro de preguntas. Caitlin, can you set the poll, please? Yeah, ok. Ahí estamos con el poll abierto, con la encuesta abierta. Entonces, como que le daremos 30 segundos para contestar, por favor. Contamos con la presencia de todos. Bueno, ok. Tenemos granjeros en primer lugar, investigadores en segundo, integradores en tercero y otro serían los últimos colocados. Muchas gracias por participar en la encuesta, es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Bueno, iniciando. ¿Por qué estamos interesados en medir la humedad del suelo? Es la medición directa del contenido de agua en el suelo o la disponibilidad de agua para las plantas te puede ayudar a ser más eficiente con el uso del riego. Usted puede regar en función de la cantidad de agua disponible para sus cultivos en lugar de utilizar un horario fijo o una inspección visual de las plantas. Algunos cultivos pueden experimentar una disminución en el rendimiento, por ejemplo, después de mostrar signos de estrés. Por lo tanto, usted puede controlar mejor el resultado, ya sea evitando estresar la planta o utilizando riego deficitario. Usted puede monitorar las zonas de las raíces para introducir raíces más profundas en el suelo, asegurarse de que está regando lo suficiente para obtener toda la zona de las raíces sin perder agua por el drenaje, por ejemplo. La pérdida de agua debido a la evaporación también es mayor acerca de la superficie,
porque el suelo en la superficie puede no ser indicativo da necessidade de água. Entonces, el suelo también puede no ser uniforme en diferentes profundidades, por lo que la retención de agua irá variar. Por isso, a grande importância de estar medindo a umidade e a água disponível em el suelo. Então, se você está buscando monitorar a umidade do suelo, o que eu deveria buscar? Você deveria buscar, por exemplo, por sensores. Os sensores vienen em uma ampla variedade de precisiones. Precisión que significa que también el sensor alcanza el objetivo al medir la humedad del suelo. Por lo general, aquellos con mayor precisión tienen obviamente un costo más alto. Entonces, al seleccionar un sensor de humedad del suelo, usted irá a querer comprender qué tan precisas necesitas que sean las mediciones. Quizás la precisión o la repetibilidad de los resultados sea más importante para usted. Entonces, una mayor precisión significa menos variabilidad de un sensor a otro. Entonces, ¿qué tipo de medidas usted busca? ¿Quiere lecturas dieléctricas o solo contenido de agua? ¿Serían valiosas la temperatura del suelo o la conductividad dieléctrica? ¿Está buscando mediciones en un pequeño punto del suelo o un valor que represente la variabilidad natural del suelo? El volumen de influencia o un sensor es importante para usted. Los volúmenes de influencia más grandes son mejores cuando se busca tener en cuenta la variabilidad del suelo con la mayor cantidad de sensores. Entonces, si estás buscando la humedad del suelo en porciones más pequeñas del suelo, más cerca de un punto específico, por ejemplo, usted puede ya elegir un sensor de volumen de influencia menor. Entonces, son todas medidas, son todas características, informaciones que usted debe llevar en cuenta para seleccionar equipos para medir umidad del suelo. Y el costo. El costo total no solo de los sensores, pero en se tratando de costos, usted debe analizar cualquier equipo de apoyo. Vida útil del equipo versus el reemplazo. ¿Cuánto este equipo te genera de mantenimiento? La facilidad del uso y el valor para usted. ¿O qué usted prefiere? ¿La visualización remota o usted puede ir a el local para sacar los datos? Entonces, muchas funciones tienen un alto costo y que pueden no ser de valor para usted. Entonces, levar en cuenta la cuestión de costo es sumamente importante. No vamos a nos fijar ahí mucho, pero vamos siguiendo adelante con los tipos de sensores y todo más que nosotros tenemos a disponibilidad para nuestros clientes. Entonces, tipos de sensores de humedad del suelo. Entonces, tenemos sensores que miden contenido volumétrico de agua. El contenido volumétrico de agua o humedad es también conocida en inglés como volume water content, es una medida numérica percentual de la humedad del suelo. El contenido volumétrico de agua es simplemente la proporción del volumen de agua en el sustrato dividido por el volumen total que está en el recipiente, o volumen total de tierra. Que sería el potencial de agua en el suelo. Este es interesante. Es exactamente la cantidad de energía requerida para mover el agua en un medio a el libre de agua. Siempre es un número negativo. Entonces, el potencial de agua en el suelo es un cálculo de tensión y es siempre negativo. Entonces, el potencial hídrico expresa la cantidad de energía que tendría que realizar para sacar esta agua de la muestra del suelo. El potencial del agua en un suelo insaturado se considera negativo. A medida que el suelo se seca, el potencial hídrico se vuelve progresivamente más negativo a medida que los poros grandes y pequeños drenan la agua. El potencial hídrico más negativo también se asocia con la disminución del espesor de las películas de agua que cubren las superficies de partículas del suelo. Entonces, es justamente una medida de tensión. Y el tensiómetro, obviamente, es un instrumento diseñado para medir el potencial hídrico del suelo. Se utiliza para medir la tensión con la que el agua es retenida
por las partículas del suelo, también conocida como potencial de matriz. Entonces ahí está toda fuerza, en el potencial de agua del suelo está toda fuerza que la planta tiene que hacer para sacar agua del suelo. Por eso siempre una medida que se da generalmente en kilopascal o bar, y es siempre un valor negativo. Entonces, la tensión o el potencial hídrico del suelo es una medida de la tensión o el estrés de una planta que se requiere para extraer agua del suelo. Entonces, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, diferentes tipos de suelo retienen agua de manera diferente, lo que significa que para la misma cantidad o porcentaje de agua, las plantas deben ejercer diferentes cantidades de tensión para absorber esta agua. La tensión es opuesta a la presión, por lo que esos valores son todos valores negativos, como ya dicho. A medida que avanza por el eje Y, los suelos se vuelven más secos, por lo que las plantas necesitan tirar más fuerte para obtener la agua que necesitan. La tabla de la derecha muestra cómo la arena, por ejemplo, el sand, muestra cómo la arena y la arcilla, el clay, necesitan diferentes cantidades de agua para brindar a las plantas el mismo beneficio. Entonces, esta es la razón por la que los agricultores y agrónomos a menudo prefieren los dispositivos de potencial hídrico del suelo, como por ejemplo un sensor TEROS 21, ya que hablaremos a seguir, ya que brindan una vista directa de lo que sienten los cultivos, o sea, del estrés causado en el cultivo. Entonces, es interesante porque con menos 10 kilopascales, usted consegue colocar 15% de agua, 15%, tendrías 15% de agua en la área, pero 60% en la argila. Entonces se nota que los diferentes tipos de suelo actúan directamente en la cantidad de agua, y por manejar suelos arenosos, por ejemplo, es una cosa bastante difícil cuando se trata en humedad del suelo. Esto saben bien los agrónomos, ¿no? Bueno, entonces en OnSet tenemos opciones de humedad del suelo. Entonces tenemos sensores para medir el contenido volumétrico de agua, que son justamente estas humedades, sensores para humedad del suelo, inalámbricos y cableados, sensores para humedad y temperatura del suelo, aquí con múltiplos puntos de medición, y sensores para umidad, temperatura y conductividad eléctrica. Entonces, todos estos medindo contenido volumétrico de agua. Y tenemos el sensor que mide, justamente el TERO 21, que mide el potencial de agua del suelo. En un resumen rápido, esto es lo que tiene OnSet hoy en términos de humedad del suelo. Seguimos adelante. Iniciamos con los sensores Robonet. Los sensores Robonet son todos sensores inalámbricos. Entonces ahí destacamos los sensores que usamos para constituir nuestros sensores inalámbricos de humedad del suelo. Usamos el sensores de Kagon S5 y el 10HS. Son bien conocidos desde hace muchos años, forman parte de nuestra cartera. Durante varios años están disponibles en una opción plug and play o con cable, con sensor inalámbrico, y son los mejores para aplicaciones que requieren un bajo costo inicial, pero con buenísima precisión. Son placas de circuito impreso desnudas, por lo que no son adecuadas para todas las aplicaciones. Los suelos arenosos o rocosos pueden acabar dañando estos sensores. Entonces, en se tratando del sensor SMD, mira que tenemos este sensor tanto inalámbrico, con este radio, para operar con las estaciones, o cableado. En se tratando del sensor SMD, ele integra el sensor SH20
10HS probada em campo, proporciona leituras diretamente em conteúdo volumétrico de água. Las sondas son de 10 centímetros y la humedad del suelo en volumen mayor del suelo, lo que ayuda a promediar cualquier variabilidad del suelo. El diseño de alta frecuencia del sensor minimiza efectos de la sensibilidad en cuanto a salinidad o efectos de textura. Y le da un amplio rango de medición. Entonces tiene una sonda grande. El sensor SMC, da mesma forma, temos este sensor inalámbrico para trabalhar via rádio com nuestras estações, espalhado em campo, ou cableado com um sistema plug and play que vai diretamente na estação. Então, o SMC é um sensor inalámbrico ou cableado que usa el Decagon S5 ou SH20, S5 ou SH20, probado em campo também proporciona leituras diretamente em el conteúdo volumétrico de água. Lembramos sempre que os sensores inalámbricos Robonet de OnSet, eles se comunicam via rádio diretamente às estações Robo RX3000 e Micro RX2100. Hablaremos adelante. E passam dados através de outros sensores inalámbricos, ou seja, se forma uma rede mesh de sensores que se comunicam entre eles hasta que os dados lleguen a la estación central. Ok, dando sequência, temos aí os modelos Robonet também, ou seja, inalámbricos T11 e T12, Teros 11 e Teros 12. Neste caso del Teros 11 e Teros 12, solamente temos a versão inalámbrica, ok? Não há plug and play. Então, o Robonet Tero 11 e Tero 12 são adições, são relativamente recentes a la família, e as razões por las que decidimos agregarlos a nossa carteira foram a alta precisão e o grande volume de influência em um paquete tão pequeno e a prova de danos muito resistentes. A condutividade elétrica do suelo é uma medida de la cantidad de sales en el suelo. Entonces, es un indicador importante de la salud del suelo, que afecta el rendimiento de los cultivos, la disponibilidad de nutrientes de las plantas y las actividades de los microorganismos. Entonces, también elegimos, por esta razón, trazer un sensor que mida conductividad eléctrica, como es el caso del Teros 12. Entonces, un exceso de sales, ele cria obstáculos, ao crescimento das plantas, ao afetar o equilíbrio suelo-água. Então, a condutividade elétrica se correlaciona com as concentrações de nitratos, potássio, sódio, cloruro, sulfato e amoníaco. Então, estas são excelentes opções para qualquer de vocês que busque alta pressão, baixa variabilidade e algo que pueda implementar sem preocupar-se durante anos. O sensor Teros 12 também é um dos favoritos para aplicações em cultivos em interiores devido a sua precisão e capacidades de eletrocondutividade e factor de forma. Então, sobre o Teros 11, como dito, é um sensor inalámbrico, funciona em el sistema Robonet, que é o sistema de sensores inalámbricos de OnSet, para medir umidade do suelo, com maior exactitud, precisão, sino que também proporciona medições de temperatura do suelo. Está desenhado para suportar condições ambientales adversas. São sensores duradeiros, têm hasta uma vida útil de hasta 10 anos, por lo que pode deixá-los em el campo durante períodos de tempo bastante prolongados. Possui sondas afiladas de acero inoxidável que facilitam a instalação, incluso em solos duros, e um grande volume de influência proporciona melhores resultados e uma vista mais precisa da umidade do suelo. O Robonet Teros 11 está respaldado por mais de 20 anos de investigações da umidade do suelo e conta com uma tecnologia de capacitância de frequência de 70 MHz, de marca registrada que minimiza os efeitos da salinidade e os efeitos da textura. E sobre o Teros 12, é um sensor também inalámbrico que, como já dito,
hace parte del sistema RoboNet, la línea de sensores inalámbricos de ONSET, proporciona mediciones avanzadas de la humedad del suelo, contenido volumétrico de agua, con grande exactitud, precisión, sino que también mide la temperatura del suelo y la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica en el TEROS 12 es la diferencia básica entre los dos sensores. Entonces, humedad del suelo y temperatura para TEROS 11, humedad del suelo, temperatura y conductividad eléctrica para el TEROS 12. Seguindo adelante, aqui tem algumas observações quanto ao momento da instalação de los sensores, TEROS 11 e TEROS 12. Você deve cavar um agujero justo por debaixo da profundidade de medição que você deseja. Inserte as puntas do sensor em el suelo virgem. Você deve relenar o suelo eliminado e empaque o suelo relenado para que ele coincida com a densidade do suelo não perturbado, ou seja, recolocar o suelo removido novamente em el agujero e compactarlo de forma que vuelva o máximo possível ter uma densidade que se coincida com o suelo que não foi movido. Então, sempre instalar em la parede do agujero como mostra esta foto. E, como falamos adelante, el TEROS 21. El TEROS 21 é um sensor inalámbrico, também só temos ele na versão inalámbrica. Funciona com o sistema RoboNet para medir tanto a temperatura do suelo como o potencial hídrico do suelo, a tensão. É uma das formas mais precisas de medir a quantidade de água disponível para as plantas. O sensor T21 ele está desenhado para suportar condições ambientais diversas, não requer calibração para diferentes tipos de suelo ou salinidade. Está calibrado em um sistema de câmara que permite que se estabeleça pontos de calibração desde menos 10 hasta menos 80 kilopascales. Com seu revestimento de epóxi duradouro, pode estar seguro de que estes sensores se podem instalar em el suelo durante períodos prolongados, ao tempo que proporcionam dados em los que pode confiar. Então, sabemos que o sistema RoboNet é uma opção bastante rentável, ou seja, de sensores inalámbricos, é escalável para o monitoreio de condições do campo, habilitado por la web para aplicações tais como manejos, cultivos, investigação e operações de invernadeiros. E devido a que esse é inalámbrico, se pode implementar uma rede de sensores para monitorear facilmente múltiplos pontos com solo um sistema, com solamente um sistema, mientras evita o risco de cables largos que podem interferir com as operações de campo e são potencialmente vulneráveis a los rayos cercanos. Os sensores RoboNet se conectam facilmente a la red e se pode acceder a los dados a través de nuestra plataforma em linha que se llama RoboLink. Então, seguimos adelante. Um ratito, por favor. Ok, seguimos adelante aqui. Bueno, ainda sobre este sensor, el TEROS 21 y la instalación, tenemos aquí unas dicas de instalación del TEROS 21. Você tiene que hacer un corte, barrena o zanja a la profundidad que se desea. Usted debe siempre empacar el sensor, humedezca el suelo nativo, empaque alrededor del sensor, o sea, usted empaca alrededor del sensor, asegurándose que el suelo está en contacto con todas las superficies de la cerámica. Para suelos arenosos, coloque el sensor en el fondo del pozo y empaque cuidadosamente el suelo sobre el sensor. Para instalaciones que no son muy profundas, usted puede usar un cuchillo para quitar una pequeña franja de tierra e inserte el sensor empaquetado en el orificio. Y en los casos de las instalaciones profundas, usted debe crear una lechada de agua y suelo nativo.
coloquen el sensor empaquetado en el fondo del agujero y lénalo con la lechada, o sea, una mistura de agua y tierra nativa para ter certeza que toda a superfície de cerâmica del sensor está cubierta de terra. E, obviamente, se recomenda proteger el cable con un ducto o revestimento plástico, como está mostrado aqui. É bastante interessante. Então, este sensor vai te dar medidas de potencial hídrico e temperatura do suelo com apenas um dispositivo e te dá uma imagem mais precisa da quantidade de água disponível para as plantas, que sensores volumétricos de contenido de água. No se requiere una calibración para el tipo del suelo, la salinidad. Es bastante duradero y sin mantenimiento, con construcción epoxi, bastante duradera y tiene un rango muy amplio que va de menos 9 a menos 2000 kilopascales. Entonces, eso da un rango de una cobertura de medición bastante elevada. Ok, pasando para los próximos sensores. Si usted necesita del perfil de umidade del suelo, se você necessita medir o perfil del suelo em um determinado ponto, que pode te levar a decisões de riego incorrectas. Então, medir a umidade del suelo apenas em um ponto também te pode dar uma decisão incorreta, pois pode não estar acertando onde está a água. Então, o agua se absorbe mais rápido donde se encuentran a maioria de las raíces activas de la planta, generalmente mais cerca de la superfície. La pérdida de agua por evaporación também é maior cerca de la superfície. El suelo puede no ser uniforme a diferentes profundidades, por lo que la retención de agua irá variar con certeza. E é possível que desee seguir o agotamento da água e a profundidade de penetração do água de riego. Então, me gusta tentar que mis raíces também se extiendam mais profundamente em suelo, buscando água e maior profundidade. Conhecer a umidade do suelo a várias profundidades irá permitir realizar um seguimento da saúde da planta em sua zona de raíces activas durante todo o ciclo de cultivo e, además, com múltiplos pontos de medição, pode medir os níveis de umidade em diferentes horizontes do suelo. Sendo assim, les presentamos o sensor de contenido volumétrico de água do suelo de profundidade múltipla Robonet. Os modelos GP3 com 45 centímetros, 18 polegadas, 3 zonas de umidade e 6 zonas de temperatura de medição, e o GP6, que tem 90 centímetros ou 35 polegadas, são 6 zonas de umidade, de medição de umidade, e 11 zonas de medição de temperatura. Então, para responder às necessidades que hablamos em el último slide, temos aí o sensor de umidade do suelo de profundidade múltipla Robonet. Também, este sensor solamente se apresenta em la versão inalámbrica. Esta solução perfila a umidade e a temperatura do suelo em várias profundidades como um solo dispositivo que é rápido e fácil de implementar, muito preciso e duradouro. Este produto consta de um sensor disponível em 3 longitudes e um registrador de dados Robonet e um mote de comunicações. Este é o mote de comunicações que conversa com nossas estações OnSet RX3000 ou RX2100. Então, para esta solução, nós selecionamos a sonda GrowPoint, devido a seu desenho e capacidades. Então, o GP3, como já dito, são 3 zonas de umidade e 6 de temperatura, e o GP6, 6 zonas de umidade e 11 profundidades de temperatura. Então, mira que se pode medir a temperatura em pontos que podem ir bem abaixo ou em toda a extensão das raízes, que é muito importante para criar um perfil de suelo. Então, a diferença de outros sensores de umidade do suelo de várias profundidades que midem a umidade do suelo em pontos ou profundidades discretos
El perfil de grow point mide la humedad del suelo a lo largo de secciones completas de 15 centímetros. O sea, cada sección de medición tiene 15 centímetros. Entonces, no se mide solamente en un punto. Son 15 centímetros de medición en cada sesión, que cubren toda la longitud de la sonda. Entonces, la ventaja de esto es que diferentes objetos en las proximidades de la sonda tendrán un efecto menor en las lecturas del contenido de agua del suelo. El resultado, resultados más fiables. Ok, por ejemplo, una gran roca, como esta aquí. Una gran roca en las proximidades de la sonda de otro fabricante afectará un gran porcentaje del volumen de influencia del sensor, medindo a una profundidad específica. Com a sonda que selecionamos, com nossa sonda de multiprofundidade, esta mesma roca terá um efeito muito menor, já que interferirá com uma porcentagem muito menor do volume de influência, porque justamente a medida se está fazendo por toda a extensão da sonda. Então, además do aumento em el volume de influência devido a que cubre toda a longitud do sensor, o desenho da antena el diseño de la antena aumenta el área alrededor de la sonda medida, lo que le otorga el mayor volumen de influencia para los sensores de profundidad múltipla. Si comparamos, por ejemplo, con el Tero 12, que falamos anteriormente, que recentemente es un líder de industria y tal, tiene un volumen de influencia de 1 litro. Para nuestro sensor multiprofundidades, Grow Point, cada sesión de 15 centímetros tiene un volumen de influencia de 2 litros. O sea, son 2 litros en cada sesión. Les damos 2 longitudes para decidir lo que sea mejor para usted. La tecnología utilizada en este sensor se llama TD-T5, es una versión más refinada del TDR, y el filtrado avanzado de 400.000 pulsos por medición elimina prácticamente todo el ruido, proporcionando resultados más precisos y repetibles. La instalación es sorprendentemente fácil. Hemos instalado sondas de 35 pulgadas, usando os acessórios de instalação, até mesmo em climas como aqui de Brasil, que superam 43, 45 graus, e temos instalado com bastante facilidade. Aqui há pouco mais de detalhes, aqui sobre o área de muestro, é grande e el filtrado, a antena que recorre toda a longitud do sensor está tejida 20 veces por centímetro, lo que le da a la antena 5 veces la longitud física. Y esto aumenta mucho la resolución y el área de muestra. Tenemos ya un uso bastante interesante para este sensor que está ocurriendo en Brasil. Es en la minería, para el monitoreo de humedad en minerio de ferro, minerio de hierro, ¿ok? El minerio. Si ustedes tienen esta necesidad, yo ficaría muy feliz en compartir con usted las informaciones que tenemos sobre esto del dealer que está haciendo los testes en minerio de fierro, y está indo muy bien este sensor en la minería, en el iron ore, el minerio de ferro. ¿Ok? Seguimos adelante. Temos aí bastante durabilidade, porque toda a placa do circuito do sensor está selada por epóxi e luego encerrada em uma carcaça de policarbonato. Então, isto traz bastante resistência a la sonda, y recomendamos en el momento del despliegue, recomendamos utilizar la varilla piloto y el martillo deslizante. El martillo y la varilla son opcionales para una instalación rápida y sencilla, pero la varilla ela te da exactamente el formato da sonda, então cria um agujero exatamente igual a la sonda. Então oferecemos as opções para a barra piloto,
para usar con sensores de 3 y 6 segmentos como deseado. La grande ventaja es que usando la varilla, no momento que usted insere el sensor, como el compañero aquí está haciendo, se tiene la certeza que toda a superficie del sensor está sendo coberta de tierra y no se están ficando espacios en el sensor que no esté en contacto directo con la tierra. O sea, fica muy bien, el sensor fica muy bien instalado, muy con tierra bastante compactada en ello, que es justamente lo que necesitamos para una lectura de mayor calidad. Y bueno, todo que nosotros apresentamos agora em termos de sistema de sensores de umidade del suelo, RoboNet, está aqui. Justamente, eles são sensores de umidade que podem ser, ou de outras variáveis de campo, que podem ser instalados em forma de rede ao redor de sua estação. Então, todos os sensores necessitam de una estación RX 3000 o RX 2100 para trabajar, y los teros, los teros y los sensores de múltipla profundidad son todos inalámbricos, o sea, usted puede colocar hasta 50 sensores alrededor de una estación como esta. Bueno, la tecnología de estos sensores posee una tecnología de autorreparación de malla inalámbrica de 900 MHz, alcance inalámbrico de 450 a 600 metros de un a otro y permite, si for avanzando en línea recta, te permiten hasta 5 repeticiones, o que llamamos de 5 saltos. Usted puede agregar a una estación RX 3000 o una estación RX 2100 hasta 50 sensores inalámbricos que van a dar 300, en un total de 336 canales de datos por estación Robo. Basta que usted presione un botón del sensor para unirse a la red inalámbrica RoboNet. Cada sensor de este possui uma memória integrada para garantir que não se pierdan dados e são alimentados por baterias AA recargáveis por um pequenito painel solar que cada sensor tem seu próprio painel solar incorporado para estar cargando las pilas. Eu estaré, provavelmente el próximo webinario en español será sobre justamente el despliegue de sensores inalámbricos. Quédense atentos al próximo. Entonces, ahí tenemos todos los dados de los sensores de campo son enviados a la estación RX 3000 y la estación por medio de GSM, de sinal celular, manda os dados a la nube, a nuestra plataforma que se llama RoboLink, y usted tiene la opción ahí de visualizar los dados, donde los sensores están instalados. Si usted posiciona el mouse encima del sensor, ya tiene ali una lectura en tiempo real. Y nuestra plataforma tiene varios beneficios, va a te dar usted puede generar alertas en cada sensor con nivel y rangos diferentes de alerta, y la plataforma, los sistemas te va a enviar los alertas por SMS y por correo exactamente en el momento que ocurre la excursión. Usted puede recibir alarmas, reportes automáticos do período que deseja, uma vez por dia, das últimas 24 horas, uma vez por semana, dos últimos 7 dias, uma vez por mês, dos últimos 30 dias. Você pode criar diferentes formas, diferentes modelos de report, enviar a diferentes destinatários, sem limite específico, a que podemos ainda mandar para tu FTP, para que você tenha os dados em seu servidor e não necessite, teoricamente, abrir a plataforma, ou você ainda pode captar os dados de nossa API. Conversa com tu distribuidor local de tu país, ou me manda um correio que podemos te facilitar mais informações sobre o sistema
da plataforma, como funciona. Temos dashboards nesta plataforma, então você pode generar gráficos de acordo com o que necessita, podendo agregar mais de um sensor em seus gráficos. Temos canais calculados de lluvia diária, lluvia semanal, lluvia mensal. Temos o canal de evapotranspiração também, que pode te dar aí uma informação horária ou uma informação diária de la evapotranspiração. E, bueno, trata-se de um sistema de campo totalmente inalámbrico, uma malha autocurativa, e tudo funciona com a energia solar. Cada molde tem sua placa, como já foi dito. Então, dando sequência, o sistema RoboNet, portanto, estes sensores devem configurar-se com uma estação, como dito, de dados, que pode ser uma estação RX, que será uma estação RX 2106, a microestação, que recebe, além de los 50 sensores inalámbricos, mais 5 sensores cableados, ou uma estação RX 3004, que recebe, además de los sistemas de los sensores inalámbricos, los 50 inalámbricos, ainda recebe 10 sensores cableados. Então, a conectividade dessas estações é 4G. São estações que podem conectar hasta 10 sensores e 10 cableados e 50 inalámbricos, como dito. E trata-se de um método bastante rentável de monitorar um campo ou uma rede de sensores. Os dados são mostrados na plataforma RoboLink, como já falei, são bastante precisos. Está completamente calificado por nós outros para brindar-te. Nossos distribuidores são nossos distribuidores são muito preparados para te dar informações precisas sobre nosso sistema. Seguindo adelante, agora passando para os dataloggers MX2306 e os MX2307, que são dataloggers via Bluetooth. São registradores da linha MX, completamente integrados, baixo custo da indústria, descarga de dados inalámbrica via Bluetooth. Os disponíveis em 2 modelos, um que mide a umidade do suelo apenas, o MX2306, e outro que mide a umidade e a temperatura do suelo, que é o MX2307. Estes registradores são ideais para investigadores, produtores que buscam dados precisos, que necessitam arrojar água e melhorar o rendimento de los cultivos, reduzir a corrente daninha e proteger seus ecossistemas. Então, são dataloggers standalone que são programados e baixados, todos via Bluetooth, utilizando seu móvel. Então, só estão listos para implementar com sensores já pré-instalados, são de muito fácil configuração e descarga de dados com uma aplicação que se chama RoboConnect. A aplicação se chama RoboConnect. Então, se executa com dispositivos móveis, iOS ou Android, e Windows. Então, os dois dataloggers utilizam um sensor de umidade Teros 10, ou seja, trata-se de um sensor de umidade Teros 10, que está agregado a esse datalogger, e podendo ser usado em suelos minerais também, incluso médios sem solo, como é o caso de las compostagens, ok? Então, você possui pontas inoxidáveis, resistentes e afiladas para uma fácil instalação e um melhor contato com o suelo. Se executa com dispositivos móveis e Windows, como já dito, e te permite ver dados em percentagem de capacidade de campo. Existem 4 formas de obter dados de umidade do suelo. Te proporciona 4 formas de obter dados de umidade do suelo. Já vamos falar aqui destas 4 formas, como isto funciona. País de origem, Estados Unidos, Norte-América. Então, aí está, 4 formas de obter dados de umidade do suelo. Inicialmente, elija mineral para suelos comunes, ou seja, você vai marcar aqui mineral se são suelos comunes. Isto já em LAPP, ok? Para suelos comunes com valores de condutividade elétrica hasta 8 decisiemens por metro.
usted va a elegir millos sin terra, soilless, para macetas, perlita y turba con valores de conductividad eléctrica hasta 8 decisimes por metro. E você vai elegir a permitividade dielétrica aparente para medições sem processar, onde se pode utilizar equações publicadas como a equação de top para derivar dados de la umidade del suelo. En este caso, você vai elegir aparente dielectric permittive. Usted también puede habilitar o deshabilitar la porcentaje de capacidad de campo, el field capacity. ¿Ok? Habilite esto, ingrese la capacidad. Caso quiera habilitar, habilite, ¿no? en el botón e ingrese la capacidad de campo que usted ya tiene en una escala de 0.01 a 1. Y en este caso, el cliente usó 0.3. Entonces, tenga en cuenta que los valores de la porcentaje de capacidad de campo informados estarán siempre limitados al rango de 0 a 200%. Y si usted seleccionó la permitividad dieléctrica aparente como su tipo de suelo, la opción de porcentaje de capacidad de campo estará desactivada. Seguindo adelante. Bueno, aquí una información que es la porcentaje de capacidad de campo. Entonces, este slide es solo para entender la porcentaje de la capacidad de campo. Primero se puede decir que la capacidad de campo es la cantidad de agua que queda en el suelo después de haber sido empapado. Pero tuvo tiempo de drenar y esto es tipo de esta línea aquí. Simplesmente explicando o gráfico. Estos son diferentes tipos de suelo. Y, por ejemplo, la arena es un tipo único, extremo aquí. Aquí estamos hablando de la arena. Donde tiene una capacidad de campo muy baja. En otras palabras, el agua tiende a correr a través de ella versus la arcilla, por ejemplo, que tiene una capacidad de campo muy alta que llega al rango de 0.4. Y el agua tiende a permanecer en suelos arcilosos durante mucho más tiempo. En otro extremo, se llama punto de marchitez permanente, ya aquí abajo. Y aquí es donde las plantas pueden no recuperarse porque es también seco y es por esto que entender estos dos líneas es importante para el manejo del riego que se quiere manejar a través de la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Así que eso es algo de lo que se muestra en este gráfico. Seguindo, bueno, entonces, o que sería, continuando más una explicación sobre la capacidad de campo, una respuesta para calcular el porcentaje de capacidad de campo es básicamente tomar los datos de contenido volumétrico de agua y dividirlos por su capacidad de campo. Así que, por ejemplo, aquí hay algunos datos ambientales. El contenido de agua supera el punto de rango máximo cuando sigue de 0.15 hasta 0.25. Y la capacidad de campo está en 0.2. La capacidad de campo está en 0.2. Y si convierte esos datos a porcentaje, puede ver que el 100% está aquí y es posible estar por encima de su capacidad de campo durante, por ejemplo, el evento de lluvia. Y sobresaturarse con eso, pero eso podría transmutarse a medida que se reduce la capacidad de campo y luego disminuye gradativamente. Bueno, entonces tenemos puntos clave de estos sensores, de estos data loggers MX2306 y MX2307. Especificamente solo para te dar una idea del tipo de rendimiento que puede obtener con estas líneas. Entonces, la precisión en suelo mineral es típicamente alrededor del 3%,
usando calibraciones integradas, y esto es para salinidades de hasta 8 decisiemens. En medios sin suelo es un poco más difícil obtener la precisión, por lo que se tiene el rango de 5%, más o menos 5%. Usamos un señal de 70 MHz en el sensor ahora, básicamente lo que significa que es capaz de medir con precisión la humedad del suelo en una amplia gama de tipos de suelo, y esa es la ventaja de estas frecuencias más altas. En el volumen de influencia es de 430 milímetros, así que veamos alrededor de casi la mitad de un litro, y esto se relaciona con una de las preguntas frecuentes que veo a través de las cuales la eficiencia en suelos rocosos, y los suelos rocosos son un desafío porque obviamente no hay agua donde están las rocas, son muy difíciles de se medir los suelos rocosos. Eso todavía está dentro del volumen de medición del sensor. Entonces, al tener una medición más grande, se promedian las imprecisiones causadas por esas rocas, por lo que esto es lo que llamo un volumen de influencia de rango medio. Entonces, ciertamente hay sensores que tienen un mayor volumen de influencia, pero este tiene un volumen de influencia bastante decente, por lo que son los 430, por lo que se tiene una cantidad moderada de rocas, aún obtendrá mediciones buenas. Entonces, como mencioné, el sensor dura alrededor de 10 años. La precisión de la temperatura es típica de lo que ofrecemos en nuestros registradores, 0.2 grados centígrados de 0 a 70 grados. Y las longitudes de los cables son de 2 metros. La capacidad de memoria de los registradores son de 110.000 mediciones en ambos los canales. Entonces, por lo que se está registrando tanto la humedad como la temperatura del suelo, serán 55.000 conjuntos de mediciones. Así usted tiene que tener esto en cuenta. Eso es para la mayoría de las aplicaciones, especialmente porque la humedad del suelo no suele cambiar tanto. El registro de 15 minutos suele ser bastante suficiente para la humedad del suelo, 15 en 15, y los datos de temperatura son suficientemente rápidos. Entonces, de esta forma usted puede tener una vida útil de la batería de 2 años, que dijo de repente hasta considerando un intervalo até mesmo un poco más corto do que los 15 minutos. Y el rango de operación, Bluetooth, de 30 metros, o sea, usted tiene que acercarse pelo menos 30 metros del data logger para comunicarlo, conectarlo con su móvil, y la temperatura ambiental puede operar de menos 25 hasta 60 grados Celsius, a diferencia de otros equipos de la línea MX2300 que pueden llegar a menos 40, este menos 25. Y obviamente, estos dos equipos cumplen con los estándares NEMA 6 y IP67. Cambiando de marcha un poquito más, hay clientes que han estado siempre nos enviando preguntas, abordando, pero también incorporé algunas preguntas y respuestas que he estado escuchando en las presentaciones, y una de las preguntas que sí, si es necesario calibrar el dato del sistema operativo del registrador y de humedad del suelo, y solo quería aclarar que en la mayoría de los casos no es necesario que realice una calibración de los datos proporcionados por el HoboLogger con esos dos tipos de suelo diferentes. La selección estará dentro de sus especificaciones de prueba de precisión sin calibración. Sin embargo, no hay forma en nuestro software de cambiar esta ecuación de calibración. Entonces, si usted desea cambiar la ecuación de calibración, si tiene un suelo especializado, tal vez un sedimento costero o algo así, tendrá que hacer esta calibración externamente en un programa como Excel o algo así que proporcione, o sea, muy específico para el suelo que está utilizando. Otra pregunta interesante es por cuánto tiempo es buena la precisión del sensor. La precisión del sensor que le estamos dando debería ser buena durante toda la vida útil, por supuesto, pero con el tiempo entonces podría considerar realizar una calibración externa del suelo. Entonces ahí hay que ofrecemos una vida útil larga que debe llegar a los 10 años, y la precisión de los sensores debe se mantener
Por ahí, otra pregunta que recebemos con bastante frecuencia de nuestros amigos en clima más fríos es qué sucede en descendente si la temperatura se cae por baixo de los menos 25 grados. El registrador continúa registrando, pero se degradará la precisión de las mediciones de humedad del suelo. Em se tratando do volume de influência, eu mencionei que o volume da influência é de 430 milímetros. Esta é uma espécie de vista lateral de lo que este volume é a imagem de um cilindro que mide a umidade do suelo dentro de este volume, porque la mide um pouco por cima del sensor, debajo de las ondas, que por supuesto é mais sensível a la umidade que se encontra a lo largo de la sonda, por lo que tienen el mayor impacto en la precisión de la medición. Pero una de las cosas que me gustaría señalar en este punto es el siguiente: los sensores de humedad del suelo deben enterrarse en el suelo para que toda la área en el volumen de influencia sea suelo. Algunas veces la gente piensa que puede simplemente poner el sensor de humedad del suelo en la parte superior del suelo y medirá la humedad del suelo. Bueno, medirá la humedad del suelo, pero va a incluir algo de aire en esas mediciones de humedad del suelo, por lo que tendrá un impacto en tu exactitud. Realmente usted quiere enterrarlo lo suficientemente profundo en el suelo para que sea todo este volumen en suelo. Aquí está la pregunta que vi, que algunos de ustedes nos hicieron en otras presentaciones anteriormente, es cuál es la longitud de la varilla del sensor. Son de 5.4 centímetros, poco más de 2 pulgadas, y su altura total es de casi 3 pulgadas. Bueno, aquí está la instalación, la forma de instalación, nuevamente, bastante sencilla con que hablamos en slide anterior. Insértalo en solo a una distancia mínima de 2 centímetros del sensor de humedad. ¿Ok? Si usted está midiendo humedad juntamente con el sensor si usted está midiendo temperatura juntamente con el sensor de humedad, usted debe certificarse de colocar el sensor de temperatura un poco más lejos y evitar que los cables también pasen un por encima de otro. Entonces, y muy importante siempre rellenar el agujero, compactarlo bien para que él tenga novamente una perspectiva, una densidad de cómo era antes de ser remover el suelo. Interesante usted conocer el software, o sea, el software se llama RoboConnect, se baja gratuitamente, muy sencillo de se usar, iOS, Android y Windows. Basta abrir el app acerca de los data loggers. Usted tiene que abrir a 30 metros, pero por lo menos, a distancia máxima 30 metros. El proceso para esto es esta área del software, y luego que en SendG he encontrado algunos registradores diferentes. Entonces, esta es la humedad y la temperatura, y basta hacer clic en el data logger para acceder a la configuración del mismo. O sea, en el momento que usted abre la app, ello ya te permite visualizar todos los data loggers que están acerca, y si quiere comunicarse con un data logger, haga clic en cualquier parte aquí do data logger con el cual usted quiera se conectar. Diante disso, usted, por ejemplo, si yo quiero ir ahora y configurar este data logger y cambiar los ajustes de configuración, basta hacer clic en este icono y cambiar los ajustes de configuración. Esto me lleva a las configuraciones, y aquí es donde usted puede caminar a través de este data logger y cambiar las configuraciones. Entonces, aquí está. Entonces, ahí están todas las configuraciones que usted puede hacer para el data logger. Entonces, el botón me lleva a pantalla de configuración. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con esta app, pero aquí usted encontrará el lugar para poner el nombre de su registrador. Simplemente puede dejar que se muestre automáticamente el número de serie.
También puede iniciar la sesión en un grupo, como colocarse un registrador para trabajar junto con otros registradores en el campo. Usted puede configurar una tasa de registro, que aquí verá una tasa de registro de 15 minutos y el software le dirá cuánto tiempo será la configuración del registro. En este caso, está te durando casi un año de trabajo con esta configuración. Usted puede configurar el módulo de inicio. Lo que generalmente recomiendo es que se inicie en el siguiente intervalo de registro, o sea, después de hecha toda configuración, se cuentan 15 minutos y empieza a trabajar solo. Y si yo me desplazo arriba, puedo ver que otras opciones aquí, como seleccionar opciones de detener el registro. En este caso, elijo, por ejemplo, solo cuando la memoria se llene. O si yo no quiero, grabar por arriba de los datos más viejos, o yo puedo dejar que el logger faça a sobreposición, automáticamente se llena la memoria. Hay varios modos de detener el registro. Entonces, el modo de registro, hay una opción también, hay una opción fijo, normal, y aquí hay algo de lo que podemos hablar un poco más, porque tenemos lo que se llama registro de estadísticas, que te permite ver diferentes cosas, como valores máximos, mínimos, valores promedio, con variación de grabación de muestras bastante cortas, que pueden ir por ejemplo, de a cada 10 segundos, a cada 2 segundos, a cada 1 segundo, como quiera, o a cada 30 segundos. Entonces, cuando el módulo de estadística está elegido aquí, usted tendrá más consumo de batería, así tenga esto en cuenta. Y utilizando la normal, la fija, como está aquí, se realizarán 15 registros de muestreo para generar un registro promedio a cada 15 minutos. Entonces, hay diferentes configuraciones de alarma que usted puede elegir, y esto es lo que estaba hablando antes sobre la selección de su tipo de suelo. Y si desea utilizar su capacidad de campo de registro, también puede colocarlo aquí. Entonces, con todo configurado aquí, solo tenemos que hacer clic en el ícono, ícono de guardar aquí en la parte inferior, y levar el registrador al lugar donde lo desplegará. En este caso, el registrador comenzará a grabar en los próximos 15 minutos después que usted hacer clic en este ícono. Bueno, cambiaré a otro lado ahora. Desplegó su registrador de dados y ahora desea leer los dados. ¿Quieres ver los dados? ¿Quieres compartir los dados? Ves que esta pantalla se ve un poco diferente, ¿cierto? Es lo que estoy mostrando ahora, es la versión de Windows del software RoboConnect. Es más o menos lo mismo entre la versión móvil y la versión Windows. Hay algunas diferencias particulares, pero la funcionalidad será la misma. Pero una de las razones por la que cambié a la versión de Windows es que cuando busco los datos en gráficos, hay una pantalla más grande en su computadora, donde usted puede ver un poco mejor lo que está sucediendo con los datos. Y esta es una de las cosas que me gusta de la implementación de RoboConnect, que puedes tener tus datos en tu computadora portátil, puedes tenerlos en tus dispositivos móviles y puedes volver entre ellos para ver los datos. Y si te das cuenta de que necesitas hacer un cambio en su configuración, podrás hacerlo fácilmente en cualquier dispositivo. Es mucha la flexibilidad que te ofrecemos. Bueno, voy al icono que muestra los datos. Solo hago clic en este icono y vamos directamente para los gráficos. Bueno, ahí están los gráficos. Si quiero saltar esta fase, puedo ir directamente a RoboFiles y puedes abrir este archivo de datos ya y puedes ver tus datos en un Excel, por ejemplo. Entonces, RoboFiles, aquí. Entonces, lo que estoy viendo aquí es la humedad del suelo en esta línea azul, y pueden ver que tuve un gran evento de lluvia el otro día, y esto está desplegado en el bosque cerca de nosotros. Entonces, que es un suelo muy arenoso, para que puedan ver que la humedad del suelo bajó a la normalidad muy rápido, porque el tipo del suelo, el proceso de secado del suelo es un patrón, y aquí puede ver en línea roja, en la línea roja, cuánto aumentó los datos de temperatura, una especie de condiciones primaverales aquí.
Así que el agua de la lluvia definitivamente eleva la temperatura bastante dramática en el suelo de este bosque. Então, una cosa se nota sobre esto, que hay un poco de ruido aquí, está en la línea azul, y esto es lo que quiero mostrar, lo beneficio de promediar sus dados, y puede configurarlo para promediar y ver lo que sucede, justamente haciendo clic aquí, en esta parte, Water Content Average. Después del clic aquí, del promedio, mira que el gráfico, la línea azul ahora es la línea verde, está viendo los datos promedios, el promedio de esas 15 lecturas realizadas para generar el intervalo de 15 minutos. Entonces puede ver que esto limpia los dados, cualquiera de las lecturas realizadas ahora tiene mucho más precisión en esta presentación, por lo que tiene ruido antes del promedio, es limpio después de la aplicación del promedio. Así que esta es una buena herramienta que debes siempre tener en cuenta. La otra cosa sobre la que quiero hablar es sobre el intercambio de datos. Hay un pequeño icono arriba, que está aquí, en esta parte, que ele te permite compartir los dados en múltiples formas, archivo de dados Excel, CSV, y si usted está ejecutando un dispositivo móvil, puede hacerlo usar todo tipo de aplicaciones de mensajería, correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp, y puede ya compartir los dados que acabaste de bajar automáticamente con otras personas de múltiples maneras. Y llegando al final, ¿por qué veo lecturas negativas às vezes de umidade del suelo? Esto es interesante porque el sensor está en contacto con aire, ¿ok? Entonces, este informará siempre a lecturas ligeramente negativas. Entonces, la importancia de siempre empacar bien el sensor, fijarlo bien en la pared del agujero para que se evite al máximo a presencia de aire en el sensor. Bueno, desafortunadamente, yo me excedí un poco el tiempo. Yo gustaría que si tienen preguntas, no estoy viendo preguntas aquí, pero si tienen preguntas, por favor, pueden enviar a mi correo. Estoy disponible a cualquier momento para cuando necesiten. Y bueno, César_Silva @onsetcom.com. Muchas gracias por la atención de todos, muchas gracias por estar ahí con nosotros para más de este webinario y quédense atentos a el próximo webinar en español que debemos realizar el promedio del mes de marzo. ¿Ok? Muchas gracias a todos, que tengan todos una buenísima tarde. Disculpe por excederme un poco más del tiempo. Caitlin, please, could you please end the presentation? Tengan todos una buenísima tarde, amigos.